los temas del orden legal, jurídico y demás, yo soy un respetuoso, están las instancias que deciden, las que investigan, las que establecen, las que determinan. Yo particularmente no juzgo, no condeno, no evalúo. Pero no puedo desconocer los hechos. ¿Ya? Los hechos están ahí. 9 miembros de esta comunidad académica este año han estado involucrados en actos realmente delicados, gravísimos, funestos algunos de ellos, asociados con situaciones de seguridad, para no utilizar otro nombre. Y esas situaciones, unidas a otras situaciones, han afectado fuertemente la convivencia en la universidad. El tema de la convivencia en la universidad, el tema de seguridad en la universidad, es hoy uno de los temas más graves. Si se quiere, es más grave que el financiero. Si lo miramos de fondo en relación con lo que representa, lo que implica, frente a lo que la universidad es y debe ser, ese es el tema más crítico que tenemos en este momento. Es un tema, además, que no puede resolver la dirección en solitario. Es un tema que requiere del concurso de toda la comunidad y de entrada precisa de romper la barrera más grande que existe en este momento, que inmoviliza la acción, que es el miedo. Que es el miedo que se traduce en no querer ver, no querer oír, ¿sí? Y en buscar responsables y en buscar en otros lados. Pero lo peor de todo, en ya no solo convivir con situaciones a todas luces antagónicas con el sentido, el ser de una institución educativa, sino que incluso llegar al extremo de la connivencia, como se ha llegado en la universidad, que lleva incluso a invertir los análisis y a invertir las consideraciones. Una acción legítima de la institución frente a una noticia, frente a unos indicios, frente a unas evidencias que precisan que quien tiene que responder ante las, no ante los medios y la comunidad, no, ante la ley, por omisión frente a un hecho que raya con los límites de la legalidad, que se ve obligado, claro, no a obedecerle a la policía, no, a obedecerle a las normas internas y externas y solicitar de las autoridades constitucionalmente establecidas, legalmente reconocidas, pues que la acompañen a una inspección, ¿sí? Y eso se vuelve el objeto de todo tipo de reclamaciones, de señalamientos, de construcción de más malestar universitario, ¿sí? Pero no exista el mismo equilibrio, la misma reclamación, la misma demanda frente a los actores que de manera casi que consuetudinaria comprometen no la tranquilidad, no, la integridad física, emocional de quienes habitamos la universidad
de quienes nos visitan y de quienes pasan por nuestros alrededores. Entonces ahí hay un desequilibrio que yo creo que debe ser objeto de... Por eso cuando digo que ese es uno de los temas más profundos, toca el sentido mismo de la universidad, ese tema de la convivencia y la seguridad. Entonces hemos venido haciendo acciones, hasta ese tipo de acciones hemos tenido que llegar a hacer, hasta ese tipo. Inspecciones de esa naturaleza. Además lo hacemos en un momento en el cual no generamos el malestar, la confrontación con la comunidad universitaria. ¿Ustedes se imaginan una inspección de policía autorizada por el rector un viernes a las 3 de la tarde? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. No tendríamos que llegar a ese tipo de acciones. Tenemos que pensar entre todos cómo efectivamente asumimos el problema de la transformación de ese asunto. Desde Bienestar Universitario ha venido haciendo un trabajo, no de ahora, de tiempo atrás. Hemos ensayado todas las aproximaciones conceptuales y metodológicas. Incluso en relación con un problema que requiere de un tratamiento específico en el día a día del aula, o sea que es corresponsabilidad de todos nosotros los profesores de la universidad, hemos llegado incluso a contemplar perspectivas como la de la mitigación del consumo. O sea, incluso eso. ¿La de qué? La mitigación del consumo. O sea, no la erradicación, ¿sí? O sea, incluso esas perspectivas se han considerado. Pero ese es un problema que requiere un tratamiento esencial, profundamente pedagógico. ¿Y eso en dónde acontece? Acontece en la proximidad de la relación pedagógica que se da entre los maestros y sus estudiantes. Si eso no se da, cualquier campaña, cualquier intervención, cualquier otro tipo de empresa que se realice en relación con ese tema no va a tener los efectos deseables. Lo deseable sería que la universidad cumpliera la ley en relación con eso. ¿Qué dice la ley? Que el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales está expresamente prohibido en las instituciones educativas, sean ellas públicas o privadas. Que ni el principio de autonomía universitaria ni el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y eso lo ha dicho la Corte Constitucional en todas las formas habidas y por haber, ¿sí?, son disculpas para que se consuma en un espacio educativo, en un espacio público. Porque por encima del libre desarrollo de la personalidad está el derecho a un ambiente sano, a un ambiente saludable del conjunto de las comunidades. Y yo creo que esta es una reflexión que debe ocuparnos de manera insistente a todos los maestros. Y porque el expendio no está permitido. ¿Y qué hace posible el expendio en una situación tan particularmente sui generis como la de las universidades estatales? La economía, eso ni el marxismo lo ha puesto en duda, ¿sí? Y es que la ley de la oferta y la demanda en la regula eso. Mientras haya personas que compren cigarrillos dentro de la universidad, que se los fumen dentro de la universidad, pues habrá vendedores de cigarrillos. Mientras haya personas que consuman chicha, aguardiente, vino de tercera categoría en la universidad, habrá personas que vendan chicha, que vendan aguardiente en la universidad, y habrá expendios, ¿sí?, de trago alrededor de la universidad.
Es un problema ese es el problema de la cultura de fondo, ¿sí? Y eso como obvio que las campañas ayudarán, las páginas ayudarán, pero eso es un ejercicio de verdad. Y hago alusión a esto, de pronto yo a veces me miraba al espejo y analizaba un poco de las reflexiones que hago hoy en día, y decía, bueno, sí, ya pasamos la línea de los 50. Pero no, antes de los 50 pensábamos también de un poco de manera análoga. Por eso hemos sido respetuosos de la ley. Yo fui uno de los que fumé, de profesor y de estudiante, cuando se podía fumar en el salón de clase y no se sabía quién fumaba más, si el profesor o los estudiantes. ¿Sí? En detrimento además de los derechos de los que no fumaban, porque muchos no fumaban. ¿Sí? Fui de los que tan pronto salió la vaina de que no se debía fumar en clase, por eso no salió ninguna norma. Un día alguien se le ocurrió que aquí no se debe fumar, entonces decidí que no fumaba en clase, que fumaba en mi oficina, porque era mi espacio privado. Pero después me di cuenta que mi oficina no era un espacio privado, alguien me hizo caer en la cuenta que ese era también un espacio público, porque yo no pagué por esa oficina. Esa oficina me la entregó a mí la universidad como parte de las condiciones que me ofrece para yo poder desarrollar las funciones por las cuales la sociedad, a través del Estado, me paga. Entonces dejé de fumar en mi oficina y empecé a fumar ahí en la salida del B, donde fumaban los matemáticos. Creo que ahí todavía fuman los matemáticos, por la salida que da la lateral. ¿Sí? Y llegó un día en que salió una ley que decía que no se debía. Y compraba cigarrillos. Yo en alguna época compré cigarrillos ahí en los ventas ambulantes. Muchachas. Llegó un día que dice, no, yo soy una persona que ya no fumo en la universidad, sigo siendo fumador. Yo sigo siendo fumador. Pero yo no fumo ya en la universidad. Y no compro cigarrillos en la universidad. No me quiero poner de ejemplo, tampoco, siempre lo he odiado. Lo que quiero poner de presente es un ejercicio de autorregulación, simple y llanamente de autorregulación. La universidad hubo una época en la que era bien visto tener cócteles en los eventos, dentro de los edificios, en los departamentos, la despedida de fin de año, el cumpleaños del colega. Sí. Pero también hubo un momento en que se dijo que no está permitido consumir bebidas alcohólicas en espacios, ese es un espacio educativo. Pues no más. Y a mí me gustan los traguitos. Sí. Pero hay un escenario en el que me dicen, no es posible. Porque si lo hago, rompo las normas, las reglas sobre las que se tiene que construir esa convivencia hoy en día. Entonces, este tema de la seguridad y la convivencia, lo que quiero poner de presente es que a veces se da la sensación que la única preocupación que a nosotros nos asiste es la de la opción policiva. Por ahí me sacaron hace un poco un escrito, pongámoslo, un escrito, ¿ya? Para no referirnos al estilo. Todas las decisiones son autoritarias, verticales, policivas. No sé si alguien ha estado preocupado porque las cosas no sean así. Ha sido esta administración. Por eso la necesidad de apelar, entre otras cosas, y de seguir apelando a esto y a otros escenarios. Y de preocuparnos. El problema, claro, que el problema del expendio de sustancias en la universidad es gravísimo, y sin un apoyo decidido, sin un ejercicio de la ciudadanía universitaria profundo, consciente, en forma, no lo vamos a resolver solo vía policía. Porque cuando usted empieza a tener jíbaros, ¿sí? Cuando usted empieza a tener un centro de expendio reconocido en el conjunto de la ciudad, ¿sí? El tema ya pasó a otros niveles. Cuando usted tiene una red
¿sí?, en la que eso está articulado con otras prácticas internas y externas de la universidad, pues el problema es de otra naturaleza. Podemos, claro que las comunidades pueden, en el ejercicio de la ciudadanía, de la resistencia civil, esas son las formas de resistencia civil. Que la resistencia civil se expresa contra todos los poderes, los hegemónicos, de la política, de la ideología, del Estado, pero también estos otros, que también se empiezan a expresar de manera hegemónica. Y eso lo construye, eso se construye en red. El rector puede echarse este discurso con más alaraca y más histrionismo de lo que estoy haciendo aquí, y si no hay un trabajo, si no hay una apropiación, si no hay por lo menos una cierta cercanía en los propósitos por parte de la comunidad, sí, el señor terminará siendo reconocido como un tipo loco. Ya, la universidad la gobernó un loco por 3 años y la historia se preguntará cómo una institución fue gobernada y se dejó gobernar durante 3 años por un loco que pensaba en contravía de las prácticas culturales de la institución. Pero eso son otras cosas. O sea, si esto no tiene un asidero en el conjunto de la comunidad, pues el tema de convivencia, los problemas de convivencia y de seguridad seguirán ahí. Echan la culpa a los pobres cuerpo de seguridad del rector, los vigilantes. Si alguien es víctima del maltrato, del amedrentamiento, del desconocimiento de sus derechos civiles más elementales, son los celadores de nuestra universidad. Si a alguien se le vulneran los derechos fundamentales, es a esas personas, a esos hombres y a esas mujeres que no tuvieron la fortuna de terminar un bachillerato, de conseguir acceder a una educación superior y les tocó como única opción laboral servirle a una compañía de vigilancia, que no son por supuesto el prototipo de las empresas más humanistas y de mejores reconocimientos. Y los maltrata a todo el mundo. Nos piden el carnet y le respondemos con un grito. Nos van a revisar la maleta, como lo hacen en todas las instituciones. Y lo menos que nos queda faltando es coger la maleta y darles encima. Los encapuchados los tienen totalmente amedrentados. Es más, los ponen a trabajar para ellos. Los obligan a servirles de campaneros y demás. Y no estoy diciendo mentiras. No, así es. No, esos pobres señores, es pobre. Claro. ¿Por qué los tenemos? Pues porque hay un orden institucional acá que nos obliga. Si no tenemos vigilantes, ¿sí?, pues nos tocaría tener policía, pedirle a la policía que nos ayude a cuidarlos. Pero mejor dicho, ¿quién me pone ese trompo en esta uña? No. Lo ideal es abrir totalmente la universidad. Pero no se puede abrir así nomás. Toca pedir permiso. Estamos en ese trabajo, ¿no? Permiso a Raimundo y todo el mundo. A Raimundo y todo el mundo. Que eso ayudaría, yo creo, sigo con esa hipótesis, con ese sueño de que eso ayudaría a mejorar las formas de relación con el entorno, a los procesos de autorregulación ayudaría muchísimo, ¿sí? Ayudaría muchísimo. De pronto no lo resuelve del día para la mañana, además porque ninguna solución genera situaciones de ruptura, pero pues ahí hay que hacer. Y esto necesita, insisto, un fuerte trabajo pedagógico. El día que nuestros estudiantes respeten, y nosotros, muchos de nosotros profesores, respetemos a las personas que están en las porterías, con mucha seguridad ellos van a empezar también a cambiar sus actitudes. El día que nos reconozcamos como ciudadanos
con igualdad de derechos y de condiciones. Pero esa no es infortunadamente esa no es la norma en Irán. Los señores de las chazas les pagan las bolsas negras y lo llevan por delante. Todo el mundo los maltrata. Los encapuchados, formados militarmente, se los llevan y los encierran allá, a adoctrinarlos a veces en el Coliseo. Nadie ha solicitado ni siquiera anónimamente ha reclamado por los derechos que tienen estas personas de que se les trate dignamente. Entonces ahí tenemos un trabajo que yo creo que nos compromete absolutamente a todos. Desde Bienestar se seguirán haciendo todos los esfuerzos habidos y por haber. Nosotros hemos venido trabajando con todas las autoridades locales, distritales, en estos temas de consumo, en los temas de convivencia, absolutamente todo el tiempo. Desde la Rectoría se han dado clarísimas instrucciones a los decanos, a la decana, para que en el seno de las facultades se dispongan los tiempos, se convoquen a los profesores y a los estudiantes a reflexionar sobre esos temas. Eso está consignado en más de un acta en Consejo Académico y el Consejo Superior. Entre otras cosas porque como rector, es más, como ser humano soy consciente de que mi tiempo, mi esfuerzo, mi físico tiene unas limitaciones. Yo no puedo estar convocando a todo el mundo, a todas las cosas, a todas las horas, porque a qué horas ejerzo a qué horas firmo todo lo que tiene que firmar un rector. Pero además, por otra razón que es mucho más importante, porque yo sí creo que los escenarios de las facultades, de los órganos colegiados hay que empoderarlos. Hay que empoderarlos. Por supuesto que pueden convocar. Por supuesto que un decano, con el apoyo del Consejo de Facultad, puede decidir que un día tal, el conjunto de la facultad se centra a reflexionar sobre estos que son temas nodales, problemas esenciales de la universidad. Por supuesto que sí. O sea, en eso hemos dado absolutamente todas las posibilidades. Además, para que se expresen también las distintas formas de comprender y de analizar la universidad, que otras veces somos contradictorios. Reclamamos el reconocimiento a la diversidad, etcétera, pero hay cierto tipo de situaciones frente a las cuales exigimos homogeneidad, uniformismo. Entonces, eso está ahí y quería ponérselos de presente porque está expresamente dicho y ustedes tienen todo el derecho, además, a solicitar que eso sea. Pero además porque las comunidades universitarias, si algo las caracteriza, e históricamente las ha caracterizado, es que son autoconvocantes. Son autoconvocantes. O sea, ellas se convocan para pensar, para reflexionar, para analizar lo que consideran pertinente, lo que consideran oportuno, lo que consideran que les compete. Voy a hacer más rapidito. Con esto es el tema de la autoevaluación institucional. Existen también claras directrices. Este es otro tema que si no nos lo apropiamos como comunidad, por más empeño que tenga el rector de querer pasar a la historia porque autoevaluó, porque acredita institucionalmente la universidad, eso no pasará de ser un capricho de ese señor. Yo he planteado, incluso desde antes de lanzarme de poner en consideración mi nombre para la dirección de la universidad, o sea, eso lo he hecho es como intelectual, eso no me viene de ahorita, en ese rato, planteado el profundo significado político de lo que en esta realidad de la sociedad
del conocimiento, del capitalismo cognitivo, de las dinámicas de la educación superior contemporáneas, del hecho de estar instalados en la cuarta generación de las universidades. En ese contexto significa la acreditación integral. Y es que ese elemento se volvió una de las condiciones para poder ejercer autonomía. ¿Que eso es una inversión? Sí, no, es una inversión. Y tendremos que seguir luchando para que esa inversión se transforme. Pero lo que no podemos es instalarnos en el lugar de la resistencia mecánica. Eso sí no podemos hacer. Si nos instalamos en el lugar de la resistencia mecánica, llegará un día en el que nos levantemos y ya no existe la institución. Que la sociedad decidió prescindir de ella, porque lo que hacía fue asumido por otras instituciones en los términos y en las lógicas que las dinámicas históricas marcan. Entonces el tema de la autoevaluación institucional es fundamental en la perspectiva de la acreditación institucional, pero no se queda ahí. Por supuesto que no se puede reducir a eso. No puede ser una acción mecánica para obtener una certificación más que nos permita operar en el mercado por unos añitos más. No puede ser ese el sentido. El sentido está vinculado con mucho de lo que he dicho antes. Pasa, entre otras cosas, por la oportunidad que nos tenemos a nosotros mismos de repensar profundamente la misión, el sentido de esta institución, su naturaleza, la esencia de la universidad. Pasa por ahí. Pasa por un ejercicio no psicoanalítico, no introspectivo, o algo parecido sobre la universidad. O sea, autocrítico en el más amplio sentido del término. Que nos permita, entre otras cosas, comunicarle sentido a las necesarias transformaciones que tiene nuestra universidad, que sigue anclada en un modelo curricular anacrónico, inflexible, compartimentalizado, que en algunos casos incluso ha llegado a los extremos de la privatización del currículo. Se pasa por ahí. Entonces a eso hay que imprimirle también unas dinámicas nuevas. Hay que empezar a hacer efectivas muchas de las horas que se le dedican a autoevaluación en la universidad. Yo no los voy a agobiar con las citas, las tengo. Me he puesto en la tarea de empezar a recoger eso. De empezar a darle eso sentido. Tenemos que empezar a exigirnos en relación con eso. Habrá que transformar, modificar algunas rutinas para avanzar adecuadamente en esa perspectiva. Y en eso necesitamos pues de todo el apoyo, de toda la crítica, de toda
la capacidad creativa y todo el compromiso de quienes tienen la voz, de los maestros, de los estudiantes, en los cuerpos colegiados, que juegan un papel muy importante, por lo menos dentro de lo que es el esquema de autoevaluación. Hemos venido haciendo un ejercicio de socialización. Yo particularmente estoy un tanto molesto porque eso no ha alcanzado los niveles de avance, de concreción que a estas alturas debería tener. En lo que a nosotros nos compete, hemos venido haciendo un trabajo desde las oficinas de la dirección. No lo voy a hacer comparativo, digamos, hemos venido haciendo nuestro trabajo. Y disponemos de información muy cualificada en relación con muchos temas hoy en día, para nutrir el proceso de autoevaluación. Pero por supuesto que la esencia del proceso de autoevaluación no tiene que ver con los procesos, los procedimientos, la dimensión administrativa, que sigue siendo una función de apoyo a lo esencial de la universidad. Finalmente, plantea una serie de retos, de situaciones que tenemos que entrar a ver cómo las resolvemos conjuntamente, a ver cómo por lo menos nos pronunciamos frente a ellas. Pero quiero ahorita plantear un tema. La universidad, durante los últimos años, buena parte de lo que yo la conozco, se ha caracterizado por apostarle a un discurso desesperanzador. O sea, hay un signo extraño. Yo no sé si era doña Francisca tenía eso era parte de su credo pedagógico, y era comunicarle a los maestros desesperanza, pesimismo, animosidad. A veces somos demasiado pugnaces, innecesariamente. Y muchas veces no emprendemos, no nos aventuramos, porque antes del gran sueño y del lanzarnos a la incertidumbre, nos agobia la sensación del fracaso. En la universidad se le juega mucho al fracaso del colega, al fracaso del otro programa, al fracaso del jefe, al fracaso del doctor, al fracaso del rector. A la universidad le cuesta mucho al fracaso. Yo he tenido la tosudez de, entre otras cosas, es de los grandes aprendizajes que le debo a Rodolfo de Roux, a su paso por la decanatura de la Facultad de Educación, y a un texto que sigue siendo de una vigencia muy importante, que escribió hacia mediados de la década de los 80. ¿Ya? ¿Qué le aprendí eso? Pues no me quedé ahí. ¿No? Yo digo, no, nosotros tenemos la posibilidad de mirar esta institución, de mirarnos a nosotros mismos, no con la lógica del fracaso, sino con la lógica del buen porvenir. Ni siquiera digo de la del éxito, porque es un discurso que está un poco cargado ideológica y semánticamente hoy en día, y menos el del emprendedurismo, para que no se crea que yo estoy metido en esos temas. No, la del buen porvenir, la de un mejor mañana, la de lo que nos merecemos, para ponerlo en otros términos. Yo creo que todos nos merecemos más, y más no solo en cantidad, más en calidad. Y eso le hemos venido apostando todo el tiempo. No hacemos mucho ruido,
sobre el tema. Deberíamos ser a veces más estridentes en relación con este asunto, a ver si de pronto contagiamos a uno que otro a que se nos suba a este tren, porque todavía no somos suficientes. Quisiéramos que más participaran de por lo menos de esta mirada. La mirada en la universidad se concreta en un nombre, que es Valmaría. Es Valmaría. El futuro de la universidad, no solo en términos de sus condiciones físicas, no, como el gran proyecto cultural, educativo, político, pedagógico, que debe encarnar, de alguna manera se recoge bajo el nombre de Valmaría. Y eso hemos venido a avanzar. Y avanzando con pie seguro. Todos ustedes saben de la aprobación del año pasado, a finales de diciembre, de la ley de estampilla, de la sanción presidencial a la ley de estampilla. Creo que en su momento informamos, no sé si todos están enterados, que el proyecto fue incorporado al Plan de Desarrollo Bogotá Humana del Distrito Capital, porque la entidad territorial que debe realizar el recaudo es el Distrito Capital. Y eso ha seguido avanzando. En este momento estamos a la espera de la decisión que tome el Consejo Distrital en relación con el proyecto de armonización tributaria que presentó el gobierno del señor alcalde, en donde en uno de los capítulos que se le dedica, el tercero expresamente, al tema de estampillas, quedó ya incorporado la Universidad Pedagógica Nacional con su estampilla, se le asignó por parte del proyecto, eso es negociable, un porcentaje equivalente al 0.5% del valor de las obras de lo que todo lo que tiene que ver con obra pública, con construcción, con obras civiles en el distrito, con obras civiles. ¿Ya? Si eso se aprueba esta semana, quiere decir que la universidad va a contar con esos recursos a partir de la siguiente vigencia, con destinación específica para la construcción, dotación, infraestructura tecnológica de Valmaría. Y eso es, incluso con esa cifra pequeña, nosotros aspiramos a que nos la suban. Además, somos un poquito insaciables. Es un dinero muy significativo. Y es muy significativo porque el volumen de obra de Bogotá es gigantesco. Y porque los megaproyectos que se van a desarrollar a partir del año 2014-2015, ¿sí?, nos asegura que en 5 años muy seguramente estemos, 5 o 6 años a lo sumo, estemos asegurando la totalidad del valor por el que fue aprobada la estampilla. Son 250.000 millones de pesos a pesos del 2010. O sea, eso se puede ir ajustando. Eso está ahí, eso es una realidad. O sea, que no tengamos la plata en la caja a final de este año es una cosa, pero decir que eso es un sueño, que eso es una utopía hoy en día, no lo es. Es decir, tenemos unas condiciones, un escenario que nos permite pensar, ¿sí?, que vamos a tener muchas mejores condiciones que las actuales. Claro, que tenemos que, a los que nos tocó, a los que nos ha tocado esta época del apretarse el cinturón y demás, todavía
apretárnoslo un poquito más, ¿ya? Pero que la universidad va a tener esas posibilidades, eso está más que asegurado. Por supuesto que eso se vuelve objeto más de disputa en el terreno de, pues, de lo que acontece con instituciones como esta y cualquier otra, ¿sí? Política. Eso también lo tenemos claro. Por eso requerimos que la comunidad en su conjunto esté permanentemente informada sobre este tema. Para hacerle el seguimiento, la veeduría que eso requiere. Ese es nuestro interés. Que se apliquen esos recursos de vida adecuada y oportunamente para lo que fueron concebidos. Palmaría. Y además va porque nosotros hemos hecho gestiones por muchos lados y la universidad requiere de unos actos, actos especiales. Hay ciertos momentos en que hay que generar ciertos actos. Somos conscientes que mientras sigan viendo en Valmaría solo las casetas provisionales de educación física, seguirá apareciendo en todos los comunicados. A veces recortan las que le hacían al doctor Ibarra, ahora los copy-paste. El uno último salió a mí, pero me lo ponen a mí de amigo de Ciro Ramírez, ni lo conozco, yo no sé ni quién es más, ya ni es congresista. En el último me ponían ahí de que yo era el heredero o la punta de lanza de Ciro Ramírez en la pedagógica. Un señor que creo que incluso hasta después de estar en la cárcel y todo, terminaron, creo que ya le terminaron cerrando el proceso y demás, porque no le pudieron demostrar de todo lo que lo demandaba. ¿Ya? Pero bueno, uno asume eso como parte de... Por eso nos interesa que esta información esté... ¿Y por qué hacía esta alusión? Porque hay otro tema. Entonces la gente... bueno, en ese mismo sentido dicen pues que Valmaría sigue siendo un potrero con una gente acampando en unas carpas. Hay muchos. Claro, como nuestros estudiantes cambian permanentemente. Entre que empezó ese proyecto y hoy en día se han graduado por lo menos 4 o 5 promociones ya de maestros. O sea, la mitad de los estudiantes de hoy, por supuesto que les dicen Ciro Ramírez y creen inmediatamente que efectivamente pues sí. Sí, porque no estuvieron en el momento en el que se inició, en el 2007, que se empezó el grafo, son 5 años, imagínense. Ha salido más de un egresado. Ya se han graduado 3 promociones de las que llegaron a Valmaría de educación física. Claro, y eso tiene que ver con un hecho, y es que la gente a veces necesita ver el síndrome cristiano de Santo Tomás, de Santo Tomás el discípulo. ¿Qué tiene que ver? Entonces estamos empeñados en... Por eso nosotros continuamos, hemos venido trabajando sobre una propuesta que estaba en el principio y que en su momento a la universidad, no sé por qué se le dio al ministerio en otorgarle un cupo de un crédito fin de termo por 8.915 millones de pesos que estaban pidiendo otras universidades, incluida la Nacional. Otras universidades públicas estaban detrás de ese crédito para poder hacer obras de inversión. A nosotros nos lo otorgaron el cupo hace 4 años y nos han mantenido el cupo. O sea, hasta en eso hemos sido de buenas, han sido totalmente condescendientes. En otras circunstancias, hacía 2 años habían dicho: qué pena señores, ustedes no lo usaron, lo están necesitando por aquí, hasta luego y muchas gracias, y ni vuelvan a pedir, porque ustedes no son serios. Así de sencillo. Hemos insistido y eso se ha venido dando.
trabajando. Ya tenemos yo diría que prácticamente eso hay en alportas. Tenemos el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, que se hace sobre la base del estudio de los estados financieros de la universidad. Si la universidad estuviera quebrada, el Departamento Nacional de Planeación no hubiese expedido el 17 de octubre la carta que le dirigió a la señora ministra de Educación Nacional informándole que la Universidad Pedagógica Nacional cumplía todos los requisitos y tenía todas las condiciones y tenía la proyección en términos financieros para poder responder por ese empréstito hasta por el orden de 8.915 millones de pesos. De eso hemos informado en el Consejo Académico, en el Consejo Superior, a todos nuestros representantes, ayer se los hemos informado, tienen copia de esa carta, entre otras cosas. Si eso no fuese así, esta semana se produce otra comunicación, que es la comunicación que va con la Subdirección de Tesoro Público del Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera, que es la que solicita una documentación para autorizar el desembolso. Prácticamente eso es lo que hace esa comunicación. ¿Ya? Hay una serie de requisitos que en este momento creo que la universidad cumple. Tenemos un plazo para llegar a esa información, que depende, entre otras cosas, uno, de que haya instituciones financieras públicas o privadas, no necesariamente privadas, como se cree, que respalden el empréstito. En este momento ya hay 3 ofertas, incluida una de una institución pública. ¿Sí? Gracias. Despacito. Y lo otro, el concepto de la calificadora de riesgos, que se debe estar produciendo también en el transcurso de noviembre, muy seguramente. Nosotros tenemos una reunión con ellos la próxima semana para ultimar detalles en relación con ese tema. ¿Eso qué implica? Que como las cosas nos van a salir bien, vamos a poder disponer de ese crédito. Ese crédito tiene un año muerto, es decir, es un crédito que si nos lo aprueban este año, podríamos aplicar esos recursos para iniciar construcciones definitivas en Valmaría, las complementarias a los campos deportivos, que implican la construcción de 18 aulas, la construcción de accesos peatonales para mejorar el tema de la circulación, para que aquellos a los que les molesta el barro cuando llueve en Valmaría, pues por lo menos puedan circular por unos caminos en los que no se embarren y demás. Y nos haría posible además entrar a hacer los diseños arquitectónicos y de obra civil para las siguientes dos obras que se emprenderían en Valmaría, que son la correspondiente al Instituto Pedagógico Nacional y la correspondiente al otro edificio grande que se llama de Educación Física, pero pues por el volumen, su dimensión y su capacidad desborda, es mucho más grande de lo que requiere hoy en día la facultad. Es decir, para esas 2 obras. Cuando ustedes miran de conjunto, ¿y con qué van a pagar el préstamo? El préstamo habría que empezar a pagarlo en el 2015. En el 2015 tenemos asegurados ya ingresos de estampilla. La estampilla es uno, entre otras cosas, de las garantías
con las que cuenta hoy la universidad no contaba con eso hace 4 años, hoy tiene esa garantía para avalar, respaldar ese empréstito. Es un empréstito que en el conjunto de lo que se hace en las universidades, de lo que han hecho las universidades públicas, otras universidades públicas, es relativamente muy pequeño, no compromete ni siquiera el 5% del patrimonio de la universidad, ni siquiera el 5% del patrimonio de la universidad. Para hablar de órdenes de dimensión, estamos en condiciones de hacerlo y esperamos que eso se concrete para bien de toda la universidad. Que yo sí creo que nos falta ver eso, o sea, una cosa concreta en relación con Valmaría que nos permita además empezar a apostarle y a construir colectivamente, mancomunadamente el horizonte de sentido educativo, político, pedagógico, cultural que le vamos a imprimir a la universidad en ese contexto. Pero fundamentalmente quería ponerles de presente eso como parte de la información que yo creo que hay que pues, participarle a la comunidad. A veces la información no llega por los canales que hasta ahora hemos utilizado, entonces pues de allí la importancia de abrir este tipo de formas de comunicación.